tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle y recibirle nuevamente aquí en Soluciones. Hoy un tema fundamental que tenemos que abordar y que le invito para que conozca. Le vamos a dar soluciones acerca del bullying. ¿Qué pasa en las escuelas? ¿Qué pasa con nuestros hijos e hijas? ¿Quiénes lo generan? ¿Quiénes lo reciben? ¿Por qué? Las consecuencias. Todo hoy aquí en Soluciones. Vemos este reportaje introductorio al tema y regresamos para iniciar la conversación. La violencia siempre ha estado presente en la relación de las personas desde pequeñas y prácticamente fue normalizada como cosa de niños. Y pese a que la historia retrata situaciones de abuso desde el origen de la misma humanidad, fue hasta los años 70 cuando se le puso nombre a esta conducta después de una serie de suicidios adolescentes ocurridos en Escandinavia. Fue entonces que el término bullying fue acuñado para identificar los perfiles de acosadores y víctimas. Y aunque se da en todos lados, es una conducta que está presente de forma repetida en el entorno escolar y que implica burlas o agresiones, que puede provocar la exclusión total de la víctima. Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia con una marcada tendencia a los hombres, con el objetivo de someterlos, controlarlos, asustarlos o intimidarlos. El bullying o acoso escolar puede presentarse en varias formas, ya sea físico, verbal o psicológico. Y en la mayoría de los casos existe un desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima, aunque este desequilibrio puede ser real o percibido. Lo cierto es que el bullying ha llevado a situaciones lamentables donde no solo se excluye a la víctima, sino que hay casos que han escalado hasta la depresión y la muerte. Es por ello que desde 2013 se estableció el 2 de mayo como el Día Mundial contra el Acoso Escolar, impulsado por la UNESCO, para visibilizar el problema y dotar de herramientas a los centros educativos a fin de atender esta problemática. Para hablar del tema hemos invitado y aceptó estar con nosotros el doctor José Luis Aguilar Trejo, pedagogo, doctor, tiene doctorado en investigación e innovación educativa. Bienvenido, José Luis. Gracias Mario. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Entonces, ¿qué es el bullying? Bueno, pues ahorita que estábamos viendo un poquito la nota, hay que distinguir que el bullying es ese término que se acuña para definir el acoso escolar. Y hay que concretarlo hacia el acoso escolar porque es para y hacia menores de edad. Cuando hablamos ya en adultos, el acto de acoso se dice así, ¿no? Acoso. No podemos dialogar entre adultos sobre bullying, porque bullying está para definirlo solamente para los menores de edad, ¿no? Entonces definamos acoso escolar. Exacto, ¿no? ¿Qué es un acoso escolar? Hablemos de acoso escolar como esta práctica que se ejerce en una tríada, ¿no? A ver. Esta tríada de una persona motivada a molestar, a acosar, también a incidir negativamente en alguien más, pero es repetitivo. Esa es la otra parte de la tríada, ¿no? La persona motivada a molestar y también esta constancia, pero también se menciona en la nota, la tercera parte es que existe una desigualdad de dominio, ¿no? Hay una persona que domina sobre el otro. Ok, antes de entrar al dominio, ¿por qué es que dices una persona motivada para molestar, básicamente? Pero una persona menor de edad. Exacto. Un niño o una niña. Exacto. ¿Qué motiva? ¿Cuál es la motivación de un niño o una niña para molestar? En tu experiencia, en tu investigación, en tu trabajo pedagógico, ¿qué es lo que te revela? ¿Qué es lo que los motiva a tan corta edad a ir y molestar? Porque molestar es cualquier acto, grosero, robarle, pegarle, jalarle, etcétera. Claro. ¿Qué los motiva? Hay muchos factores, ¿no? Pero pueden estar involucrados por elementos tal vez esenciales. Uno de ellos es que somos una comunidad, ¿no? Somos seres sociales. Okay. Somos seres que constantemente estamos aprendiendo
Y justamente en la niñez, en la adolescencia, estamos forjando ese carácter social, ¿no? Cómo interactuamos, cómo demostramos que somos más que otro, cómo demostramos ser líderes. Y tal vez en ese aprendizaje lo hacemos de forma incorrecta, ¿no? Tal vez esta construcción del ser social, de quiero ser en grupo, en comunidad, me hace mostrarme con estrategias no tan buenas, ¿no? Pero entonces no te han puesto límites. Correcto. Es decir, ¿no? está bien querer competir, querer demostrar. Exacto. A ver, yo soy mejor en deportes, o soy mejor en calificaciones, o soy mejor. Pero, ¿de dónde proviene esa parte donde no hay límites? ¿Me lo dices después de los teléfonos? Claro que sí. Estos son los teléfonos si le quiere preguntar al doctor. Y le pregunté al doctor Aguilar Trejo, ¿dónde están esos? ¿Por qué este muchacho o muchacha que va a la escuela y que, bueno, pues quiere destacarse, quiere ser competitivo, quiere ser líder, no tiene límites? Claro, sí. ¿De dónde viene esa carencia de límites? Creo que podemos entender que la familia es la primera institución a la que pertenecemos, ¿no? Y como primera institución es ahí donde forjamos habilidades de comunicación, emocionales y límites, ¿no? Y claro, en la familia es donde reside mucho el límite sobre cómo actuar y cómo no actuar, y de repente cómo responder a ciertos actos que uno puede cometer y consecuencias que pueden suceder a partir de esos actos, ¿no? Dicen que también repetimos lo que vemos en la casa. ¿Es así? ¿En tu experiencia es así? No es como una fórmula, pero cuando estamos en desarrollo, claro que replicamos actitudes, ¿no? Queremos ser como, en esta construcción del ser, queremos ser como ese símbolo que de repente ponemos como ídolo, ¿no? Puede ser una madre, un padre, un tío, un hermano mayor. Y claro que en ese forjar mi personalidad puedo adoptar ciertas actitudes o ciertas prácticas. Y es que eso que ves en casa, pues más allá, digo, no estamos aquí para juzgar a nadie, pero más allá de ello, todo lo que ves en casa para ti es tu normalidad. Claro. Es decir, tú lo asumes como así debe ser y lo trasladas, ¿no? Es que es eso, ¿no? ¿Y a dónde lo trasladamos de repente en esta actualidad? A lo digital, ¿no? Sí. Tenemos presencia del ciberbullying, ¿no? Del ciberacoso. Y hablando de límites, justamente, ¿dónde están los límites en lo digital, ¿no? En las redes sociales. No hay. Por eso, estos límites que no están bien colocados de manera personal, si nos vamos a un ambiente que es más, digamos, libre, pues se cometen actos mucho más agresivos, ¿no? Mucho más hostigadores. Y eso claro que potencia el acoso, ¿no? Ya lo vivo en la escuela presencialmente, ¿no? Me voy a mi casa, abro mis redes y justamente ahí es donde tengo más acoso, ¿no? De más personas. Constantemente, ¿no? Entonces ya no estoy seguro. Que me hagan un meme, un video. Claro, ¿no? Etcétera. Entonces, como no hay límites en este espacio digital, o no hay como esta supervisión parental, pues claro que hay una forma de hostigamiento más potente. Por eso se dice mucho, ¿no? Como, es que siempre ha existido el acoso, ¿no? Siempre ha existido el bullying. En mi época también pasaba así, lo resolvíamos así, pero es que en ese entonces ese acoso no te seguía a casa, ¿no? Claro, se quedaba ahí. Se quedaba en la escuela, ¿no? Regresabas al otro día y seguías con eso y en algún momento pasaba, ¿no? Pero ahora llegas a casa y habita en tu red social, ¿no? En tu ambiente digital. Entonces estás acosado casi todo el día, ¿no? Sí, porque finalmente somos parte de una comunidad digital. Claro. Entonces se extiende a todo tu ámbito y esto es lo que explica por qué tantos adolescentes acaban tomando decisiones
sobre su vida incluso. Claro. Es que algo importante sobre el acoso es que siempre va a estar en la base, como en la raíz, una necesidad de fortalecer la habilidad socioemocional, ¿no? Es decir, Es decir, qué tan capaces somos, desde niños hasta adultos incluso, en expresar lo que sentimos y en expresarlo de manera asertiva. sí, Porque hablábamos hace rato, ¿no? De quién es ese perfil o cuál es esa motivación del niño, de la niña, del adolescente para hostigar y para acosar, ir y ¿no? molestar. O sea, ¿Cuál es el objetivo, es que no? me dices, tiene una motivación, ¿y cuál es esa motivación? Claro, ¿De dónde ¿no? viene que yo vaya a una escuela a molestar a los demás? Claro, ¿no? Como O agredir. Como si la maldad estuviera implícita en él, ¿no? Que no, exacto, evidentemente no. Exacto. Pero hay patrones y hay influencias Claro. que te llevan a. Pero también hay raíces emocionales que están, digamos que atoradas, por así decirlo, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Cómo manejo el enojo, no? Claro. ¿Cómo manejo el estrés? Incluso la tristeza como niño o adolescente. La frustración. La frustración, La tolerancia a la frustración. Claro. ¿Y cómo veo que lo manejan así mis símbolos? Claro, ahí está. Entonces, ese replicar es que así se resuelve en casa, ¿no? Claro. Es que así se responde. Es que así, si yo hablo más fuerte, me escuchan los demás, ¿no? Es que si yo pego en la pared, me escuchan los demás, ¿no? Cuando se pega en la pared, todos se callan, ¿no? Cuando hablo más fuerte, todos se callan. Cuando digo un comentario hiriente, todos se callan, ¿no? Cuando me burlo de alguien en casa, todos se ríen y nadie se burla de mí. Entonces, ¿qué mecanismos aprendemos? Pero, ¿por qué los aprendemos? Tal vez para solventar cuestiones emocionales que no están bien trabajadas. En este ambiente que dibujamos un poquito, ¿no? Sí, Como un sí, ambiente sí. familiar, institucional, que se hace en este tipo de prácticas, ¿no? Cuando lo dibujamos así, ¿qué es lo que realmente está faltando para que no exista esta violencia, por así decirlo, ¿no? Comunicación asertiva, decir me siento así, esto que acabas de decir no me gusta, no quiero que lo hagas de nuevo, poner límites, ¿no? No me gusta que me llames de esta manera, llámame Exacto, de esta otra. me lastima, ¿no? No me gusta que me digas así las cosas, no me gusta que me lo pidas así. No me digas don adulto, dime Rich. Claro, ¿no? Entonces, justamente dentro de la violencia que se ejerce de una persona motivada a, esa motivación tiene como una raíz conectada a una emoción Ya. no bien trabajada, no bien desarrollada. Que a lo mejor ni siquiera percibida en casa, ¿no? Claro, ¿no? Porque se construye un ambiente donde se hacen prácticas, pero no se profundizan en ellas, ¿no? Ahora bien, me decías, y quiero retomar esa parte, cuando esta persona motivada, pues ya nos explicaste esas motivaciones, llega y pretende dominar. ¿Dominar a quién? ¿Cómo escoge el buleador, permíteme o el acosador, para decirlo más propiamente? ¿Cómo elige a quién acosar? Es bien interesante esta parte porque es ahí donde encontramos como una dinámica social donde el que acosa no va a acosar a uno que está como en su misma condición de física tal vez, ¿no? Intelectual. Intelectual. Física. Exacto, ¿no? Entonces se va hacia una persona con menores habilidades tal vez físicas, sociales, emocionales, pero también algo que se ha visto en algunos estudios es que es una persona que calla y que tal vez permite de manera inconsciente que se siga repitiendo. Claro, al no quejarme. Exacto. No le digo a mis sigo papás, dando, ¿no? no le digo al maestro, no le digo a mis amigos, o mis amigos no dicen nada. Entonces, si yo permito que se siga, si yo no pongo límites, claro que esa persona agarra más valor para seguir molestando. ¿Por qué un niño o niña acosado o buleado no lo expresa en el seno familiar? ¿Por qué no lo expresa en el seno de la institución educativa a la que pertenece? ¿Por qué?
Muchos factores, ¿no? Pero tal vez uno de los más cruciales es qué tanto me escuchan en casa, ¿no? Hijo. ¿Qué tanto se permite hablar? Ya ahorita, de repente, a mí me gusta tocar el tema sobre la sobremesa. Ok. Comemos. Sin celulares, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, de entrada. De entrada, porque ya la sobremesa es en el celular o papá, mamá trabajando, yo solo con mi tía, mi hermano, o como yo primero y después como mi hermano y mis papás en la tarde, más tarde. No hay. No hay diálogo, no hay momento para comunicar. Bueno, pensemos en un escenario donde sí hay momento para comunicar, ¿no? Pero tal vez es como, ay, es que lo que estás diciendo no es importante, ¿no? O ya vas a empezar con tus cosas. Defiéndete. Defiéndete, haz esto, ¿no? ¿Por qué te dejas? Entonces es más como un reproche hacia que un, a ver, te escucho, qué está pasando, y principalmente algo que casi no se hace es cómo te sientes. Porque pasa puedo con escuchar, eso? exactamente, ¿no? Puedo escuchar qué está pasando, pero cómo te sientes, qué tanto se habla así, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás pensando? ¿Qué te estás imaginando, no? Porque desde ahí se pueden prevenir actos que arriesguen o atenten contra la integridad de ese niño o incluso del acosador. Hay preguntas para ti. Claro. Seguimos con el tema. Buenas tardes, me gustaría preguntarle al doctor José Luis Aguilar, ¿cómo puede trascender el bullying de la niñez a la adultez? ¿Y qué repercusiones considera que tendrían en su rol en la sociedad? Bien importante, ¿no? Cómo en un entorno familiar donde no me ponen límites, crezco, ¿no? Desarrollando esas habilidades o esas actitudes. Pero como nadie me pone límites, nadie me dice nada, yo sigo. Claro. Y sigo, y Y sigo. no tengo consecuencias tampoco. Exacto. No hay un castigo, no hay nada. No hay nada. Pues ¿no? claro, hay impunidad. Luego entonces lo puedo seguir haciendo. Exacto. Y puede escalar a niveles complejos de violencia, en pareja, con amistades o laboral. Lo voy a trasladar hacia. Claro, ¿no? Claro, se empieza a construir un ambiente donde yo habito, yo como violentador, acosador, donde yo habite, voy a pensar que es normal actuar así y manipular así y acosar así. Uf. Entonces, como no hay límites, tal vez por el miedo a la represalia, otra razón por qué callar, por esa energía que de repente se puede proyectar de alguien que acosa, que es que si hago algo, voy a ser más violentado, ¿no? Sergio Rubiel, desde la Ciudad de México. Saludos, Sergio. Reciban un saludo. Gracias. ¿Por qué se da la relación dominación-sumisión entre los estudiantes que generan bullying? Lamentablemente hay muchos perfiles, ¿no? Hay muchos perfiles sociales y como hablamos, existe este, que es el que por una carencia socioemocional, su recurso para interactuar y para colocarse como un agente que no puede ser vulnerado, porque de repente también el acosador es alguien que teme a ser vulnerado, ¿no? Claro, y es su manera de defenderse. Exacto. Y A ver, yo soy el que pega, tú a mí no me pegas. Exacto, ¿no? Es como una barrera, porque antes de que me hagan a mí, lo hago yo. Lo hago yo. Exacto. Y también está aquella persona que por cuestiones socioemocionales no logra poner límites independientemente de su situación, ¿no? Sí. Un límite puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero hablando de límites, hay tipos, ¿no? Puede haber un límite agresivo o un límite asertivo. Y de repente ahí está la diferencia en cómo reducir esta parte del bullying, ¿no? Atsin te pregunta, ¿cómo puedes identificar que tu hijo o tu hija es buleado? ¿Cuáles son esos signos que si como papá o mamá, hermano, hermana, tío, tía, observas algún tipo de conducta en el niño o la niña que no te lo quieren decir, ¿cómo lo puedes tú detectar? Muy buena pregunta porque no es tan fácil detectar de repente desde el área psicológica cómo puedo yo saber que mi hijo o mi hija está siendo buleado, ¿no? Está siendo acosado, pero de repente sí puede existir como este cambio de actitud. Tal vez
hacía algo Yo creo que sí, ¿no? con mucha energía, ¿no? Sí, o sea, llega a casa mi hija o mi hijo y siempre hace esto, como esta energía y de repente lo deja de hacer y lo deja de hacer y no quiere hablar de por qué lo está dejando de hacer. Se ve más reservado, más temerosa incluso, hay miedo en los ojos, hay tristeza, hay silencio, hay como una incomodidad que antes no habitaba en esa personita, ¿no? En el arreglo personal, no sé, pregunto. Puede ser, ¿no? Puede haber alguna manifestación. Hablando de la adolescencia, ahí se puede manifestar un poquito más en la parte física, ¿no? En el cuidado, etcétera. Entonces, ¿cómo verlo? Tal vez con cambio de actitud, y cuando vemos un cambio de actitud, promover el diálogo. A eso te iba yo, a eso iba yo. ¿Qué recomiendas a las mamás y a los papás preguntarle a un hijo o hija que sospechamos que puede ser víctima de bullying? 2 o 3 preguntas claves que tú consideres que pudiéramos hacerle a nuestros hijos. Una importante que hay que ir fomentando, digo fomentando porque luego la preguntamos en automático, ¿cómo estás? Sí, pero como fórmula, Ajá. no para oírlo. Exacto, ¿no? no es como... Porque el día a día nos lleva, no es que uno sea malo. Pues, Exacto, pero, ¿no? ¿cómo te fue? Bien, Bien, y ya, hasta ahí se queda, ¿no? ya cumplí. Exacto, pero ¿cómo te sientes también, no? Ese cómo te sientes, a pesar de que escuche una pregunta muy corta y sencilla, alberga de repente emociones que si se platican, se pueden desarrollar diálogos muy bonitos entre padres e hijos. Pero esto tiene que ser como realmente con el tiempo de querer escuchar. Porque un padre puede decir, a ver, le voy a preguntar hoy a mi hijo, No, pero de ¿cómo está? fijarte, ¿cómo te contesta? Exacto. ¿Cómo cambia su exacto. mirada o su El lenguaje temple. corporal? No Correcto. sé. O sea, hay que Sí. estar... Dedícale 5 minutos, hombre. Claro, o mínimo, ¿no? Mínimo. Digo 5 minutos por decir un tiempo mínimo de atención a Exacto. la respuesta. Es tiempo de calidad para atender a mi hijo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Una tercera? ¿Cómo te está yendo en la escuela también? Es algo importante para poder contextualizar, ¿no? Hay algunos que te dicen, bien, Bien, y ya. Ya no le sacas nada más. pero de repente es importante profundizar como, ¿pero qué es bien? ¿No? Seguimos platicando después de la pausa. Claro que sí. Pero ahí te quedas, ¿eh? En el Sí, que es sí. bien. Y seguir viendo qué preguntarle a su hijo o hija si cree que está recibiendo bullying. Estamos en Soluciones, hablando de bullying. Vamos a ir a una pausa. Es breve, no se vaya. Vamos a regresar a platicar con José Luis Aguilar Trejo, doctor en investigación e innovación educativa, pedagogo de profesión, que hoy nos está dando luz acerca de este tema, el bullying. Pausa, regresamos, no se vayan. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando acerca del bullying y lo estamos haciendo con el doctor en investigación e innovación educativa, José Luis Aguilar Trejo. José Luis, tienes más preguntas. Ok. ¿Va? Doctor José Luis, ¿realmente puede un niño o adolescente dejar de hacer bullying o toda su vida lo hará? No, sí puede. Sí puede. El sentido está en gestionar efectivamente lo que está sucediendo para que tenga esta actitud de acoso, ¿no? Toda actitud se puede ir comprendiendo y a partir de la comprensión podamos estar generando otro tipo de actitudes para lidiar con
emociones que están viviendo dentro de mí. Entonces yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Pero entonces, ¿qué sucede cuando a mí como papá o a usted como mamá nos llaman porque nuestro hijo o hija está buleando a alguien y ni sabíamos que buleaban? Y nuestra primera reacción siempre es de enojo, de castigo, de fuerza, pues contra el niño o niña. ¿Cómo que estás buleando? Claro. ¿O cómo debiéramos de reaccionar si nos enteramos que nuestro hijo o hija es un buleador, es un acosador? Claro, tocaste esta parte importante que es el enojo, ¿no? Pero también, ¿qué acompañan los padres? No digo que todos, pero sí de repente hay una actitud que es de negación. Porque debe ser difícil pensar que tu hijo o que tu hija está buleando o acosando a alguien. Difícil de aceptar. Difícil de aceptar. Hay una negación de cómo crees que mi hijo o que mi hija está haciendo esto. De repente, cuando el hijo o la hija que acosa ve que su padre o madre respalda en esa actitud el acto de violencia, pues puede ser que lo siga ejerciendo. Si los padres tienen una reacción de enojo, puede ser que también siga ejerciendo violencia, pero desde otros lugares. Pero si los padres tienen una actitud de razonamiento, de diálogo, de negociación, de poner sobre la mesa lo que está pasando, es ahí donde las cosas pueden cambiar. ¿Qué es lo que nos lleva a la respuesta que nos dabas? ¿No? Sí puedes dejar de bulear, pero desde este escenario. Claro, ¿no? Ahora, ¿y cómo detecta un maestro, una maestra, que hay bullying? ¿Y cómo se lo comunica a los padres? ¿Cómo lo detectan los maestros? Sí, en el plano educativo se puede detectar desde muchas áreas. Una de ellas puede ser el rendimiento académico, ¿no? ¿Qué tanto mi estudiante, mi alumno, mi alumna está teniendo un rendimiento alto o de repente empezó a bajar? Sin razón aparente. O deja de ir a la escuela, ¿no? También esa parte del rendimiento académico en calificaciones, asistencia, participación, calificación, es un factor para ir identificando que algo está pasando. Otro, cuestiones físicas, ¿no? Desde algún moretón, alguna cuestión que exista después de tal vez el recreo, del receso, ¿no? Pero también luego el acoso existe con comentarios, aunque esté el maestro, ¿no? Molestando al que participa, por ahí diciendo un comentario hiriente. Hay maestros buleadores. También. Y se vio muchísimo en los inicios de la pandemia cuando la clase era virtual, ¿no? La pandemia pudo ser un disparador, permítaseme la expresión, de un mayor bullying hoy día. ¿Hay algún estudio sobre ello? Podemos pensar que está correlacionado, pero sí podemos identificar que las generaciones que ahorita habitan en educación, me parece superior, que ya están entrando a la universidad, yo he visualizado que son generaciones que vivieron una transición de secundaria a preparatoria en casa. ¿Cómo es un niño que desarrolla socialmente esta personalidad? En el encierro. En el encierro. Y todo lo que pasó en casa en el encierro. Claro. Todos lo sufrimos de una manera u otra, ¿no? Exacto. Por lo tanto, el tema es cómo lo gestionas. ¿Cómo gestiono todo eso, no? Y cómo llego ya a un espacio donde otra vez a interactuar, ya desde un plano poco adulto, ¿no? Ok. Vamos a ver los datos duros. Fíjate nomás, vea qué datos duros sobre el bullying. A nivel global, el bullying afecta a 1 de cada 3 estudiantes entre 13 y 15 años. A nivel mundial, el 32% de los estudiantes sufre acoso y el ciberacoso afecta a 1 de cada 10 niños. Se estima que el acoso y la violencia escolar están detrás de hasta 200,000 muertes anuales por homicidio y suicidio de las víctimas en el mundo. El bullying es un factor detonante de trastornos de ansiedad, depresión, ausentismo escolar y baja autoestima. De los 11.7 millones de adolescentes mexicanos que asisten a la escuela, el 28% reporta haber sido víctima de acoso en los últimos 12 meses. El 74% de los niños y niñas entre 8 y 14 años han sufrido bullying al menos una vez en esta etapa.
En México, el 42% de los casos ocurre en secundaria, el 27% en primaria y el 76% de las agresiones ocurre entre estudiantes, mientras que el 24% involucra al personal docente. La violencia física representa el 28% de los casos de bullying, seguida de la verbal en 28%, la psicológica en 14%, la sexual en 12%, la cibernética en 10% y la exclusión social en 8%. El tipo de violencia dominante es la emocional y se da mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares. En entornos digitales, las agresiones se distribuyen principalmente en plataformas como Instagram en 36%, WhatsApp en 21% y Facebook 6%. El impacto financiero del bullying para México se calcula entre 46,000 y 80,000 millones de pesos anuales, monto que incluye atención a la salud mental y trastornos derivados. Datos duros para reflexionar. ¿Qué tal esos datos duros, José Luis? Auditorio. Sí, son datos impresionantes, ¿no? Impresionantes. Muestran un escenario en el que convivimos día con día, ¿no? Se menciona ahí que los espacios digitales en los que habita este tipo de acoso, pues son redes sociales como Instagram, ¿no? Como WhatsApp, como Pues es Facebook. que Instagram es el que usan más los chavos, ¿no? Claro, y de repente se mencionaba, ¿no?, el acoso emocional. Y hay muchas razones para poder buscar un tipo de acoso emocional a través de las redes sociales, ¿no? Sí. Instagram, podemos hablar de esta parte también estética, ¿no? ¿Qué es Instagram? Esta red social donde posteamos un ideal físico, De viajes, económico, de negocios. claro, ¿no? De posesión de bienes. Pero si no lo expongo, puedo ser víctima de no eres, ¿no? No perteneces. Hablando de la comunidad, ¿no? que hicimos al principio, Sí, ¿no? No hay sentido de pertenencia. Y ese resaltar que no perteneces es una forma de acoso, ¿no? Ahora, ¿por qué hablamos hoy de bullying? Pues hay al menos estimadas 200,000 muertes al año. Muchas de ellas suicidios, Claro. a consecuencia de no aguantar, no soportar el bullying. Pero creo que también ahí está el componente de tu entorno Correcto. familiar que no te supo abrazar o no te pudo abrazar y orientarte y defenderte. Y en ese sentido, fíjate que nos preguntan, ¿es sano estar cambiando de escuela a mi hijo o hija si le hacen bullying de forma recurrente? Puede ser una solución temporal, pero si la actitud sigue estando desde la misma base socioemocional, puede ser que persista en otro espacio escolar el acoso. Es decir, lo que nos decías desde un inicio, ¿no? Si soy callado, si no me quejo, si ser callado, introvertido, Claro. buen estudiante, lo interpreta el que bulea como dominación, es decir, tú eres más débil, luego entonces te puedo dominar, que no lo es más débil. Exacto. Fíjate, es que la solución no es tan práctica, ¿no? Es de tomar el tiempo para profundizar. Es como decir, mi hijo o mi hija me está molestando a cada rato, no me deja hacer algo, ten el celular. Y ya. Y ya. Y tal vez se parece mucho a, te están molestando en esta escuela, te cambio a otra. ¿No? Es como la efectividad de solución. Pero evades, planteado como lo haces ahora, pues me suena más a una evasión de la realidad. Correcto. Y de no querer profundizar en las causas y luego entonces en las soluciones que realmente... Correcto, ¿no? O sea, no entré al fondo. Ah, ¿te molestan? Cámbiate. Exacto, ¿no? No, espérame, pues ¿y por qué? Exacto. ¿Y qué sientes tú? ¿Y qué personalidad tuya es la que está provocando al buleador? ¿Cómo te Exacto. escogió como...? ¿Por qué tú, no? Porque tú. ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? Pero ¿no? si eso no se modifica, a cualquier entorno que vaya le puede pasar lo mismo. Puede ser, claro. Entonces, la solución es de fondo más que práctica. La solución implica reflexionar y también como padres afrontar, porque tengo que decir, no le doy tiempo a mi hijo, ¿no? Tengo que decir, tengo un hijo con problemas,
tengo que decir, tengo un hijo que necesita atención. Requiere que me salga de mi burbuja, pues en esta cuestión capitalista de un sistema que va, produce, paga, pues claro que como adulto te sumerges en trabajar, responsabilidad, ofrecer, dar bienes, etcétera, etcétera, pero el desarrollo humano de tus hijos, ¿dónde está? No, abandonado. Claro. Abandonado. Entonces, la solución tiene que ir a fondo en ese desarrollo humano, salirnos un poquito de ese ritmo y darle esencia a la vida, que es que las personas que habitan junto a mí, cómo están, ¿no? Entonces, creo que por ahí va las formas de solución, desde el fondo más que desde lo práctico. Sí, porque si le sales como que, pues defiéndete, que no te puedes defender. Claro. Se replican más formas de violencia, ¿no? Por supuesto. Exacto. Las alientas, en todo caso. Las alientas o intimidas. ¿Por qué no te defiendes, no? ¿Por qué no lo haces? Y ese discurso es como, ay, es que no puedo, me da miedo. Entonces, como me da miedo, pues soy cobarde, ¿no? En tu experiencia, ¿quién bulea más, niños o niñas? Es que el acoso, como ya vimos, varía mucho, ¿no? Físicamente tal vez el niño, el varón, ¿no? Pero emocionalmente habita también en las niñas, ¿no? Son en rudas. Discursos de odio, ¿no? En discursos de no eres, en discursos de no estás, de no perteneces, ¿no? No eres delgada, no eres alta, eres morena, no eres de este grupito. Los estereotipos, ¿no? Que también están reforzados, como decía, de una red social. Claro. Que expone que te invita siempre. a ser de una manera, ¿no? Claro, de una estética perfecta, ¿no? De una economía que solventa muchos caprichos, ¿no? Pero aquí tenemos dos temas muy delicados que hemos venido abordando. Por un lado, las muertes de niños y niñas que fueron víctimas de acoso escolar o de bullying, que no soportaron y murieron, pero también de estos abusadores, de estos acosadores y acosadoras, que de no corregirse, de no intentar esta transformación educativa, familiar, de conciencia, etcétera, pueden ser replicadores de violencia en la universidad, claro, o en la pareja, o en el centro de trabajo. Es decir, el bullying está generando ciertamente problemas sociales muy severos, ¿no? Por eso la importancia de estar atentos a lo que nuestros hijos e hijas están presentando. Correcto. ¿No? Detectarlo a tiempo. Sí, justamente. Hay una autora que se llama Rosario Ortega, me parece, española, y ella maneja esta perspectiva del ciberacoso para encaminarlo hacia una cultura de paz, para realmente desde la parte socioemocional ir solventando estas carencias sociales que hemos construido como una convención, ¿no? Que a lo mejor ya se ve muy normal convivir con este tipo de actos y tener estas cifras de muertes, ¿no? No debería de ser así. Pues no, hombre, 200,000. Claro, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Hablábamos ahorita de soporte, no soportó. ¿Por qué no soportó? Imaginemos ese soporte como alguien que está atrás de ti, soportándote para que no te caigas si de repente quieres desvanecerte. Ese soporte es nuestra red de apoyo. ¿Y si no la hay? Y si no la hay, si no está en casa, en mis amigos, pero si no tengo amigos, adiós. ¿Con quién estoy, no? Es que es 1/3 de la población estudiantil que sufre acoso, es una barbaridad. Claro. Vamos a tus 5. Claro. Las 5 recomendaciones del doctor Trejo Aguilar son estas. Son las 5 recomendaciones del doctor Aguilar Trejo. La primera, José Luis, no reaccionar ni responder a los ataques inmediatamente. Claro, porque
lo mencionábamos hace rato, ¿no? De repente reaccionar con la primera emoción que puede ser el enojo o la agresividad puede provocar que el acto de acoso escale. Por lo tanto, hay que tener un momento de reflexionar y razonar lo que estoy viviendo. ¿Qué acoso? ¿Qué tipo de acoso? Para luego comunicarlo. Para luego comunicarlo. 2, guardar evidencias y respaldar cualquier información. Hablando tanto presencial como en la cuestión virtual, digital, ¿no? Cualquier acto que suceda contra mí de acoso, lo respaldo, ¿no? Para Tomo tener captura, la prueba, la claro, evidencia. tomo captura, grabo, reservo, tomo foto, tener una evidencia para después proceder desde la razón, ¿no? 3, bloquear y reportar. De repente podemos recibir acoso, hablando de la cuestión digital, de perfiles falsos, Claro. de perfiles que quieren de repente estar hostigando con una identidad falsa, ¿no? Y pues eso es, más que reaccionar y angustiarse, primero reportar y bloquear. Y eso también funciona como límite, ¿no? Algo que se puede trasladar a lo presencial, que es, si estoy viviendo esto, lo reporto. Lo reporto con el maestro, con el director o con mis padres y bloqueo, trato de bloquear las prácticas de acoso, ¿no? 4, comunicar lo que piensas y lo que sientes. Es fundamental. Claro, ¿no? Ese es fundamental porque es no tener miedo a decir lo que siento, ¿no? Si de repente vivo en un entorno donde no se me valida lo que siento, decirlo. Siento que no se valida lo que estoy sintiendo, porque estoy sintiendo esto, ¿no? Si no tengo esa red de apoyo para decir qué siento en otro espacio más que en casa, decirlo en casa porque ese es el lugar donde debo de recibir también el soporte. Que nos lleva a las 5, construir la red de apoyo. Eso, ¿no? Construir una red de apoyo y tener como esa red que si de repente caigo, tengo quien me soporte, ¿no? Tengo donde hablar, tengo donde recibir consejos, tengo donde principalmente recibir escucha. José Luis, en esta estrategia de poder ayudar a quienes están siendo acosados, lo has explicado ampliamente, pero ¿cómo ayudamos a nuestro hijo o hija acosador, al buleador? ¿Cómo lo ayudamos? Yo creo que es la misma fórmula, ¿no? Hablar con él o con ella, dialogar el motivo de sus actos, ¿no? La motivación de sus actos. ¿Qué está sucediendo en él y en mí también como padre? Porque antes de ayudar o dar ejemplo a mi hijo o a mi hija, yo también me tengo que observar. Y hablábamos hace rato, ¿no? ¿Qué tanto llevas de mí? Claro. ¿Qué tanto yo también hago como persona para poder escucharte, para poder entenderte y para lograr apoyarte? Porque si no desarrollo eso en mí como padre, ¿cómo voy a querer intentar apoyarte, ¿no? Por lo tanto, procurar a un hijo o a una hija acosadora o acosadora es y requiere de que el adulto tome tiempo para verse. Y eso no es fácil. Y verse de repente... aceptarte a ti mismo. Exacto, ¿no? Es verse al espejo y decir, sí soy esto. Y lo tengo que trabajar, porque si no lo hago, mi hijo y mi hija puede replicar, puede seguir siendo y tal vez no pueda salir de aquí. Es un trabajo mutuo, es una corresponsabilidad, ¿no? ¿Cómo sé que mi hijo o mi hija es un acosador o acosadora? Ya hablamos de cómo me doy cuenta que lo están buleando, pero y si no se queja nadie, ¿cómo me doy cuenta que mi hijo bulea? Hay que ser muy conscientes, ¿no? Como de qué diálogos hay dentro de casa o fuera de casa, ¿no? Qué actitudes hay, qué presencia hay, cómo se construye el aquí estoy presente, ¿no? Y desde ahí también como padres identificar si eso es algo normalizado en casa o si es algo que sí se ha repetido de no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, pero sí es viendo a través de las actitudes y de las prácticas. Porque puede no ser adquirido en casa o aprendido en casa, puede ser adquirido a través de amigos o
ya ahora muy comúnmente a través de redes sociales. Claro. Pero los papás y las mamás no estamos exentos de no darnos cuenta que estás consumiendo, Claro. que te está convirtiendo en una persona diferente cuando cruzas el umbral de la puerta. Exacto, ¿no? Y también el umbral de la presencial, ¿no? Que te vas a lo digital. Como bien dices, ¿no? Hay discursos de odio, hay grupos donde se exponen ciertas ideologías, ¿no? Ciertas prácticas. De repente he tenido la oportunidad de hablar de los incel, ¿no? Y cómo estas prácticas también fomentan cierta... ¿Qué son? Son estos personajes adolescentes que deciden ser voluntariamente célibes, pero tienen un discurso como negativo hacia el género femenino, ¿no? Hacia la feminidad. Entonces, como hombres... Vaya, es violencia. Es violencia. Y eso se fomenta en redes. Esos grupos se fomentan, esas comunidades se fomentan pero conviven dentro de lo incógnito, ¿no? Dentro de un ambiente donde no hay límites de mis padres o donde no me ven. Y justamente ahí cobra mucha relevancia lo que dices, ¿no? Saber qué consumen mis hijos, ¿no? Y eso también requiere tiempo, ¿no? Y atención. Exacto. Me queda un minuto, poquito menos de un minuto. Te lo regalo para que tú lo utilices por si algo no pregunté y lo quieras decir o subrayar algo. Estos 50, 45 segundos son tuyos. Pues muy concretamente yo creo que lo importante es reflexionar y sensibilizar, ¿no? Si buscamos soluciones es sensibilizar con relación a el tiempo que tengo para el desarrollo humano personal y de mis hijos. Si me preocupa el tema, si realmente quiero hacer un cambio, necesito tomarme el tiempo para profundizar y para cambiar, para hacer cambios, ¿no? José Luis, muchas gracias. Ha sido un enorme placer platicar contigo. Gracias igualmente. por tus conocimientos y por tu orientación. Gracias a usted por favor de su atención. Este programa se repite a las 12 de la noche de hoy y se repite a la 1 de la tarde este sábado. Y lo puede ver también por las redes sociales de Radio Televisión de Veracruz. Gracias. Hasta una próxima emisión.